Muy buenas tardes con todas y todos. Muchas gracias por sumarse a esta conferencia, especialmente organizada por el Comité Nacional de Empresas y Derechos Humanos de la CONFIEP, en una semana muy especial. Como todos sabemos, el 10 de diciembre de cada año se celebra el Día Internacional de los Derechos Humanos, y lo cual cobra relevancia muy importante en estos tiempos, precisamente en nuestro país. Hoy cuenta con un Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos bastante activo, ¿no? Convocador, ¿no? Comprometido y que compromete a distintas personas que forman parte de la gran mesa multiactor que se ha venido formando y constituyendo desde hace poco más de 2 años, ¿no? El Perú se constituye uno de los países líderes en la región, podríamos decir en el mundo, respecto al abordaje de las relaciones de las actividades empresariales con el respeto de derechos humanos. Y para mí es un enorme placer, mi nombre es Cecilia Flores, soy presidenta ejecutiva del Instituto Peruano de Empresas y Derechos Humanos, participar en la moderación, en la conducción de la mesa del día de hoy, en esta conferencia en particular. Muchas gracias a la CONFIEP por este espacio generado y a todas y cada uno de ustedes que están participando en esta sesión. Vamos a tratar de tener una sesión, digamos, dinámica, pero sobre todo en la que puedan participar y escuchar de manera directa de los actores involucrados en las iniciativas que se hacen en torno a la agenda empresarial sobre los derechos de la niñez y la erradicación del trabajo infantil, aquellas herramientas y sobre todo los marcos de actuación que hoy existen y que muchas empresas vienen considerando en su diario accionar, como también ponerlo en conocimiento de aquellas que es interesante, es importante que lo tengan presente en el ámbito precisamente del respeto de los derechos humanos. Hacer un pequeño comentario, ¿no? En el 2011, que fueron aprobados los principios rectores sobre empresas y derechos humanos, se estableció un estándar de actuación que busca precisamente que las actividades empresariales garanticen en toda su cadena de valor se respete los derechos humanos. Y en manera concordada, la Comisión de Derechos del Niño, en el año 2013, de las Naciones Unidas, estableció algunos comentarios generales sobre cómo vincular los principios rectores sobre empresas y derechos humanos con los derechos de los niños, niñas y adolescentes, en toda la amplia perspectiva que tienen, desde, por supuesto, al derecho a una vida sana, libre, y vivir en la niñez, ¿no? Y en el ámbito que corresponde. Un aspecto fundamental que surgió de este comentario 16, de este Comité de Derechos del Niño, era el deber de vigilar, ¿no?, el principio de interés superior de los niños en el contexto de las actividades empresariales. Por tanto, comenzar o tener dentro de la agenda de actividades esta semana de los derechos humanos impulsada por el Comité Nacional de Empresas y Derechos Humanos, esta sesión sobre la agenda empresarial de los derechos de los niños y la erradicación del trabajo infantil es más que pertinente. Por ello doy la bienvenida y la cálida bienvenida al presidente de la CONFIEP, el señor Oscar Caipo, para que nos dé, por favor, sus palabras introductorias. Oscar. Muchas gracias, Cecilia. Señora Laura Salamanca, representante de UNICEF Perú, señora Katia Romero, secretaria técnica de la Iniciativa Regional Libre de Trabajo Infantil de la OIT, señora Jenny Bento, presidenta del Comité Nacional de Empresas y Derechos Humanos de CONFIEP, señoras y señores, muy buenas tardes. Vivimos quizás los momentos más difíciles como país de las últimas décadas. Esto luego de casi 18 meses de enfrentamientos políticos y polarización, en vez de atender los temas más urgentes de la agenda nacional, y a su vez todo esto dentro de un momento post-pandemia de más de 2 años y medio, ¿no? Lamentamos que intereses políticos y particulares sigan siendo la prioridad de algunos grupos minoritarios que pretendan imponer su proyecto político por encima de los derechos fundamentales de todos los peruanos, como son
el libre tránsito, trabajar y obviamente cuidar la integridad personal, ¿no? Desde la CONFIEP invocamos a la calma y la unidad nacional en este momento tan crítico. Y también ratificamos nuestro compromiso para trabajar con un gobierno democrático que busque el bienestar social y económico de todos los peruanos, priorizando la atención de las necesidades, sobre todo de los más vulnerables. Por ello, el título de esta reunión nos llama a la acción para avanzar en la agenda empresarial referida a los derechos de la niñez y a la erradicación del trabajo infantil. Justamente el contexto actual de crisis política, social y económica pone en riesgo a la población más vulnerable del Perú. Me refiero a millones de niños y niñas que no entienden de ideologías, pero que tienen que convivir con la pobreza. Los peruanos preocupados en el presente y futuro del país debemos aportar al debate y a la acción para fortalecer los sistemas de atención a la primera infancia, combatir la inseguridad alimentaria y abordar la problemática de la formación para el trabajo. No podemos permitirnos más retrocesos en materia de pobreza y desigualdad. La FAO informó en un reciente informe que más de 16 millones de peruanos se encuentran en situación de inseguridad alimentaria con un grave impacto en los medios de vida, principalmente de la población rural y en el acceso a una dieta saludable de los niños. La atención de los derechos de la niñez por parte del empresariado requiere tener presente en la actuación empresarial a esta población a través de componentes efectivos de prevención y de gestión de riesgos. Un elemento que requiere un urgente abordaje es el trabajo infantil, que habitualmente se concentra en la economía informal, en las áreas rurales y en otros sectores que permanecen ocultos e ilegales. La mejor inversión como personas, como empresa y como país siempre va a ser trabajar en favor de la infancia. Un niño sano y bien educado será un ciudadano que construye un mejor país. Por todo ello, saludamos la participación de las representantes de UNICEF en el Perú y de la Iniciativa Regional de la OIT para la Erradicación del Trabajo Infantil, quienes presentarán el marco de actuación y herramientas efectivas para que la empresa privada refuerce su erradicación del trabajo infantil. Asimismo, felicitamos la participación de los representantes de empresas, asociaciones y cámaras regionales que participan en esta reunión. Estamos seguros que seguiremos impulsando acciones conjuntas con foco en los niños y niñas. Por último, me permito resaltar la labor de Jenny Bento, presidenta del Comité Nacional de Empresas y Derechos Humanos de la CONFIEP, y a todos sus integrantes por organizar esta actividad que se encuentra entre las iniciativas programadas en la Semana Empresarial sobre Derechos Humanos y la Conducta Empresarial Responsable en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, por lo que se estarán realizando foros, mesas de trabajo, lanzamiento de acciones que demuestren el compromiso del sector empresarial peruano en el respeto de los derechos humanos. También acompañaremos las iniciativas del Comité de Equidad e Inclusión de la CONFIEP, presidido por Violeta Orozco, además de las actividades de las cámaras de comercio de Piura, Cajamarca, Cusco e Ica. En estos días tendremos anuncios de acciones concretas en alianza con PNUD, la OIT, la UNICEF, las Naciones Unidas, CEDRO, IPDHU, aliados fundamentales para avanzar en los diferentes tópicos del Plan Nacional de Acción en materia de empresas y derechos humanos. Invitamos a los organismos internacionales y a las embajadas acreditadas en el Perú a seguir sumando esfuerzos
en la promoción de los derechos humanos. Convocamos a los gremios empresariales, a las asociaciones y a las cámaras regionales a convertirse en impulsores del respeto de los derechos humanos de todos. Hoy hacemos una pausa para no estar tratando quizás el tema más urgente, pero sí este tema que es muy importante para todos. Recordemos que los niños tienen derechos en cualquier lugar y en cualquier momento. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Oscar, por tus palabras y sobre todo por tu llamado a la acción en un ámbito y sobre todo en un colectivo de alta vulnerabilidad como son los niños, niñas y adolescentes, de las cuales el presente y el futuro de nuestro país pues bien depende. Y sin duda es importante también tener presente que en el marco de UNICEF se han venido gestando los principios empresariales de los derechos del niño y cabe en una oportunidad como esta darlos a conocer y qué mejor a través de la representante de UNICEF en el Perú, la señora Laura Salamanca, quien nos va a poder dar una rápida visión de lo que significa, lo que significan los principios empresariales y cómo ellos pueden aplicarse a las actividades empresariales. Señora Salamanca, bienvenida. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Saludo a Oscar Caipo, presidente de CONFIE, y junto a él saludo a las acompañantes en este panel, a Cecilia Tello, asesora del Comité Directivo Nacional para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil, a Jenny Bento, presidenta del Comité Nacional de Empresas y Derechos Humanos, que nos acompañan esta tarde, ¿no? Solamente quisiera saber si puedo compartir pantalla. Porque, adelante, claro que sí. Sí, a ver si pueden ver mi pantalla ahora sí. Y entonces voy a ponerlo en modo presentación. Me dicen si lo miran bien o lo miran... ¿Se miran bien? Se ve bien. Ok. No se mira chiquitito, sino que se mira toda la pantalla, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces para comenzar quisiera hacer como un recuento de esto que nos señalaba también Oscar al principio, ¿no?, en su apertura, diciendo que el COVID y la pandemia trajeron una serie de deterioros y hicieron que el avance que había tenido Perú en materia de indicadores de niñez sufriera un impacto. Y nosotros podemos destacar diferentes indicadores, como ustedes pueden ver, la lámina tiene diferente información. Yo me voy a centrar en 2 o 3 datos para llamar su atención. Uno de ellos es que efectivamente con la pandemia hubo un gran impacto en lo que es educación. Las brechas que ya existían en el país se agudizaron y quizás aquí lo que nosotros queremos señalar es la pérdida de aprendizajes, porque según estudios del Banco Mundial, el nivel educativo de la población en el Perú en este momento, en vez de ser a 2022, es de 2002. Es decir, se han perdido 10 décadas, o sea, 10 años, lo que pudo haber avanzado el Perú. El segundo es que también la pandemia nos mostró que hay un problema de salud mental en la población adolescente. Esto después de la pandemia también se ha agudizado. Ahora se conversa más, hay más estudios. Nosotros hemos realizado estudios con el Ministerio de Salud, pero es evidente que hay una situación que atender, ¿no? Hay un riesgo de tener problemas de salud mental en la población adolescente. Y el tercero que voy a marcar, porque hay muchos más, hay temas de violencia, hay temas de anemia, por ejemplo, yo voy a marcar o embarazo adolescente, el retroceso que ha habido en los esquemas de inmunización, porque, por ejemplo, hoy en el mundo se habla de un riesgo de volver a tener poliomielitis en el mundo porque ya han nacido generaciones de niños que no han podido ser vacunados. Entonces, eso es una enfermedad que ya se erradicó, pero dada la situación que ha habido con el COVID, hay un riesgo. Entonces, me voy a quedar con esos 3 grandes indicadores. Ustedes saben que tenemos los Objetivos de Desarrollo Sostenible del 2030 y cada Objetivo de Desarrollo Sostenible tiene diferentes indicadores o agrupa una serie de indicadores. Solamente para destacar que los indicadores relacionados a niñez y adolescencia son múltiples, están en diferentes sectores.
en un objetivo de desarrollo sostenible podemos tener varios indicadores, entonces hay una alineación y un apoyo en la Agenda 2030 sobre movernos y alcanzar metas que beneficien a la infancia. Entonces, por ejemplo, en el objetivo 1 de fin de la pobreza, es obviamente que hay un impacto de la pobreza en la población infantil o adolescente, o en el de salud y nutrición y bienestar. Como les comentaba, aquí podemos tener varias situaciones que son de riesgo para la niñez y la adolescencia, como la mortalidad neonatal, la mortalidad infantil o el embarazo adolescente. Y en educación, como ya he comentado, hubo un impacto y también tenemos diferentes indicadores asociados. Luego, si vemos también el objetivo de desarrollo 5 de igualdad de género, nos habla y nos llama la atención sobre ciertos indicadores relacionados a la condición de niñez y adolescencia. Tenemos el objetivo de desarrollo 6, que tiene que ver con todos los servicios de agua y saneamiento, y como saben, el objetivo de desarrollo 8, donde se monitorea todos los avances en trabajo decente y crecimiento económico, que es, digamos, la temática a la que nos llama esta tarde la CONFIEP. El indicador relacionado puede ser el número o el porcentaje de niños y niñas que se encuentran en condiciones de trabajo infantil. Hay mediciones específicas para países, hay un corte creo que de 7 a 14 años de edad. Es decir, hay diferentes formas y me imagino que la colega de OIT nos explicará esta tarde al respecto de eso. Y luego el objetivo de desarrollo 16, que también tiene indicadores vinculados a niñez. Entonces, de alguna manera, vemos que el bienestar de la niñez y la adolescencia, como les decía, cruza diferentes áreas, es multisectorial, hay diferentes dimensiones y es importante apostarle a todos ellos, porque si hay uno al que no accede un niño o una niña, su desarrollo no se genera de manera integral. Los derechos del niño y los principios empresariales que ha citado en esta tarde Cecilia, voy a darles un recorrido para que podamos tener claridad en qué consisten, cuál es el llamado al que estamos haciendo. Estos derechos del niño y principios empresariales fueron lanzados por UNICEF, Save the Children y por el Global Compact hace tiempo, 2012, hace ya una década. Y si ustedes ven en este gráfico tenemos como 3 dimensiones. Hay una dimensión que se llama el lugar de trabajo, que son los espacios de trabajo de las empresas, son las empresas mismas. El otro que es el mercado y la comunidad y el entorno. Y los principios son en total 10. El primer principio es que las empresas quieran integrar los derechos del niño en sus políticas. Ustedes ven ahí en la flecha como rosa, políticas de compromiso con los derechos de la niñez, en la verde, diligencia para ver si se están cumpliendo, y en la azul, reparaciones o medidas que respondan a esa decisión tomada. Entonces, luego vemos los principios que tienen diferentes lugares donde pasan. Por ejemplo, en el lugar de trabajo, el compromiso de una empresa con los derechos de los niños se demuestra en erradicar el trabajo infantil, por ejemplo, o en que los jóvenes y trabajadores, padres y cuidadores tienen programas específicos de atención, o en la protección y seguridad infantil. Y luego en el mercado pasan otros que tienen que ver con los productos y los servicios y el marketing y la publicidad. Entonces, eso quiere decir de que las empresas pueden tener diferentes opciones de comprometerse con los derechos de la infancia y la adolescencia. Pueden apostar de los 10 por 2, pueden apostar por 3, es decir, depende también del ejercicio que la empresa haga, donde ve que tiene una oportunidad de mejora, ¿no? O los que también están abajo, que son la comunidad y el entorno, que tienen que ver, por ejemplo, cómo las empresas también tienen un rol para temas de emergencia, la respuesta a la emergencia, o para temas de medio ambiente y tierras. Entonces, hay diferentes opciones. Voy a irme por cada uno. Hemos visto que cada uno de estos temas, como la maternidad, como la lactancia materna, está asociado a un objetivo de desarrollo sostenible. Entonces, eso también se cruza con todo lo que las empresas podrían apoyar
a hacer al interior de sus espacios de trabajo, con la comunidad misma donde se encuentran sus empresas o a nivel de mercado. Entonces, quizás ese es como un resumen, ¿no? ¿En qué consiste cada una de las flechas que yo les comentaba? Primero es la política de compromiso, ver que estos compromisos por la infancia, los derechos de la infancia se integren en sus políticas corporativas. Como segundo paso, la debida diligencia, que significa ver si los estamos cumpliendo, si tenemos el marco para cumplirlo, qué nos hace falta, qué debemos modificar al interior de nuestra empresa. Y el tercero es la remediación, qué medidas vamos a tomar para que esto pase, ¿no? Algunos ejemplos de áreas de colaboración entre el sector privado y UNICEF, y voy a cerrar con esta lámina que es como nosotros, para decir que nosotros promovemos estos derechos empresariales, esos derechos de la niñez, compromiso de las empresas con estos derechos de la niñez, pero también apoyamos y asesoramos a que las empresas lo logren, es decir, puedan avanzar, puedan ajustar sus políticas para alinearse, ¿no? a estos objetivos. Entonces tenemos experiencias, por ejemplo, en el caso de salud, donde hay experiencias donde se promueve la nutrición y la prevención de la obesidad infantil. Una manera muy práctica de promover la nutrición es promoviendo salas de lactancia materna en los lugares de trabajo, por ejemplo. O en el tema educativo con promover la conectividad digital y la capacitación y el uso adecuado de las TICs para mejorar los entornos. Esto es algo que las empresas, si se dedican a esta área, podrían hacer. En entornos seguros y resilientes, como les comentaba en la lámina anterior, hay varias acciones o políticas corporativas que las empresas pueden promover en favor de la familia y la protección contra la violencia o contra riesgos, contra posibles riesgos humanitarios como un terremoto. La medición de impactos también, voy a señalar específicamente un punto aquí. Estamos promoviendo una plataforma con el PNUD y con diferentes entidades para que las empresas puedan registrar su aporte a las políticas de infancia o a la niñez y la adolescencia, y esto se va a medir en un tracker, como en un dashboard de indicadores sobre la infancia. Entonces, hay diferentes maneras. Mi invitación es que ustedes se unan a este esfuerzo y que para ello van a tener, yo espero, el soporte de CONFIEP y por supuesto nuestro apoyo. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Salamanca, por su presentación. En efecto, los principios empresariales nos llaman a la acción en 10 formas para implementarlo dentro de las actividades empresariales. Estos 10 grandes principios que tienen una amplia gama de aplicación. Hoy diversas empresas ya lo vienen implementando y también hay una serie de estudios que vienen también estableciendo el nivel de impacto que tienen las colectividades, el que las empresas lo lleven a cabo. Por ello, compartiremos la presentación realizada por la señora Salamanca para poder tener mayor acceso al detalle de la información, que por razones de tiempo no hemos podido desarrollarlo en estricto. Y sin duda esta será la primera de otras sesiones que organicemos en esta misma perspectiva. Para continuar con la sesión del día de hoy, vamos a invitar a la señora Katia Romero, ¿no? Ella tiene a su cargo precisamente, permítame un minuto, la Secretaría en materia de la Iniciativa Regional para la Erradicación del Trabajo Infantil. Solamente un breve comentario, ¿no? Si no me equivoco, es una plataforma que se creó en el año 2014, compuesta por poco más, si no son 30 países, poco más de 30 países, ¿no? Y con el objetivo precisamente de situar a América Latina y al Caribe como la principal región con acciones para la erradicación del trabajo infantil. Es muy interesante, la iniciativa regional tiene muchos buenos resultados, y aquí Katia nos dará un alcance de los avances y en especial el producto estrella, ¿no? Que se desarrolló en el marco de la iniciativa regional, como es el modelo de identificación de riesgo de trabajo infantil, en el marco de estos aceleradores de políticas públicas que los 30 países que forman parte de la plataforma de la iniciativa regional impulsaron. Bienvenida, Katia. Por favor, escuchamos. Gracias, Cecilia.
¿Están viendo mi pantalla para Sí. verificar que esté? Sin poner el nivel de presentación. Perfecto. Bueno, antes que nada, saludar a todos los que nos acompañan en esta mesa, algunos conocidos, algunos recién nos conocemos y es un gusto compartir con ustedes esta tarde un poco de la información de lo que venimos haciendo desde la Iniciativa Regional América Latina y el Caribe Libre de Trabajo Infantil, un nombre un poco largo de nuestra plataforma, que efectivamente, como lo decía Cecilia, es una plataforma integrada por 30 países, ¿no? Esta iniciativa regional, para quienes no la conocen todavía, nace justamente a partir del entusiasmo de ver que la región venía presentando algunos avances con respecto al trabajo infantil en relación a otras regiones del mundo. Entonces, para no perder ese avance y para ir, digamos, con una sola voz, 13 países en el 2013 deciden formar la iniciativa regional y finalmente son 23 países en el 2014 que oficialmente la presentan en el marco de la reunión regional del trabajo que organiza la OIT, ¿no? Entonces, a la fecha ya somos 30 países, se sumaron otros más. Ahí tienen ustedes cuáles son en pantalla. Y lo importante de esta iniciativa es que se trata del liderazgo de los países, ¿no? Que están trabajando unidos. La OIT tiene un rol de secretaría técnica que es más bien implementa lo que los países van dictando, lo que van diciendo, ¿no? Y al lado de los representantes regionales de las organizaciones de trabajadores y los representantes de la Organización Internacional de Empleadores, ¿no? Que también designa 7 representantes para esta plataforma. La Secretaría Técnica, bueno, somos un equipo que tiene sede aquí en Lima, en Costa Rica y en Trinidad y Tobago. Estamos un poco divididos, pero atendemos de esa manera a las 3 subregiones de la región. Entonces, nos encontramos, digamos, frente a este enorme reto de avanzar como países juntos. Perú es parte integrante, miembro fundador y además fue en Lima donde se fundó la iniciativa regional. Esto para señalar un poco quiénes somos, ¿no? Acá están los 30 países y esta tendencia a la baja y el trabajo infantil la estuvimos teniendo en los últimos años y el COVID ha sido un momento crítico, digamos, en el cual ha habido, así como nos lo ha comentado Laura, ¿no? Salamanca en su presentación, el COVID ha sido un momento crítico, ¿no? Donde la situación ha sido más bien de retroceso, hemos perdido terreno de lo que veníamos haciendo, poniendo en riesgo sobre todo lo que nos convoca hoy día, ¿no? Que son el ejercicio pleno de derechos de los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Pone en riesgo situaciones fundamentales para ellos. Entonces, en relación al trabajo infantil, esto ha significado realmente un momento para pensar cómo vamos a hacer para seguir avanzando y remontar esta situación. Entonces, la propuesta de la iniciativa regional, que en realidad ya venía desarrollándose, tiene en cuenta los aspectos fundamentales del trabajo infantil en la región, ¿no? Y que coincidan mucho con los del Perú, ¿no? Y es que se trata de trabajo infantil en el sector rural, sobre todo en actividades agrícolas. Se trata de trabajo infantil sobre todo en el grupo menor de la edad mínima, de los 14, 15 años, y sobre todo en el grupo que está de adolescentes que está más próximo a cumplir los 18 años, ¿no? Los extremos, digamos, y con una enorme invisibilidad de algunos factores como la presencia de las niñas y adolescentes en algunas tareas que están un poco ocultas, sin mucha información sobre formas de explotación más extremas, como por ejemplo el trabajo forzoso, y la migración como un elemento clave, ¿no? Y movilizador de este escenario. Frente a esta situación, la iniciativa regional lo que propone es prevenir para que no más niños entren, es una manera de avanzar, ¿no es cierto? Que más niños no entren, y erradicar o retirar o cambiar, digamos, el trabajo peligroso que realizan los adolescentes por uno que sea, digamos, esté dentro de lo permitido. Entonces, de esa manera interrumpir esta trayectoria del trabajo infantil.
Y para ello se ha propuesto impulsar una, digamos, metodología de identificación de riesgo. Y hablamos de metodología de identificación de riesgo porque lo van a entender un poquito más luego. Los países tienen una enorme necesidad de conocer dónde está el trabajo infantil y cómo se produce para poder actuar. Pero sin embargo, y anteceder la situación, o sea, saber dónde se podría producir el trabajo infantil para poder tomar medidas. Y en ese camino, muchas veces les hace falta información, herramientas para conocer. Exactamente qué es lo que está pasando, dónde está, cuántos niños son, cuántas niñas están participando. La situación digamos, en la que nos puso la COVID fue de tendencia hacia el aumento de la pobreza, y quienes estaban al filo, digamos, no estaban dentro de la pobreza, cayeron en la pobreza, y quienes ya estaban en una situación de pobreza estuvieron peor, ¿no? Y esto nos ha llevado digamos, a una situación de bastante riesgo, donde hay una mayor necesidad incluso de saber la probabilidad del riesgo de trabajo infantil en los países, ¿no? Y entonces, frente a eso, lo que se ha buscado es proponer una alternativa que se ha desarrollado entre la OIT y la CEPAL, que en realidad lo novedoso de la propuesta es justamente la utilización de esta digamos, fórmula estadística para poder identificar el riesgo de trabajo infantil en los territorios. Es una propuesta que busca utilizar los recursos nacionales sin generar mayores gastos, digamos, el censo que ya se realiza, la encuesta nacional de hogares, de repente una base de datos de programas sociales, de acuerdo a lo que tenga el país, poder construir un modelo de identificación de riesgo, es decir, un mapa donde en el territorio se puede identificar dónde hay más o menos probabilidad de trabajo infantil a partir de indicadores que están asociados al trabajo infantil. Por ejemplo, puede ser la pobreza de las familias, puede ser la situación educativa de los padres, la educación de los niños, el acceso a la educación, diferentes aspectos que digamos que decida el país que valore como indicadores de trabajo infantil y sobre los cuales hacer esta medición. Finalmente, lo que hemos podido lograr al momento es, digamos, que los países que tienen esta debilidad que comentaba antes, que no tienen estadísticas permanentes, que no tienen una información de trabajo infantil detallada, pero que quieren atender el tema de trabajo infantil por ser un problema de derechos, ¿no? Entonces tienen la alternativa de este modelo. ¿Qué es lo que hemos logrado a la fecha? Estoy dentro del tiempo, ¿no, Cecilia? Sí. Perfecto. ¿Qué hemos logrado a la fecha? Que 11 países de la región puedan utilizar estas metodologías, ¿no? 11 países tomaron la decisión de, digamos, arriesgarse a medir y a ver qué pasaba en su territorio. Esta medición o la aplicación de este modelo nos ha permitido identificar más de 12.000 municipios en los cuales hay probabilidad de trabajo infantil. Entonces hemos pasado de tener, no sé, imagínense el mapa del Perú y decir que hay 1 millón de niños trabajando, a tener un mapa de 24 regiones, ¿no es cierto?, donde digan la probabilidad de riesgo en cada una de ellas, ¿no? Y saber por dónde priorizar. Ha permitido adelantarnos, digamos, para formular respuestas públicas que puedan ser solventadas, ¿no? Es decir, tener la visión de lo que se va a hacer también permite que se utilicen mejor los recursos a nivel nacional, pero sobre todo local. Esto también genera evidencias para la acción, ¿no? No solamente la idea de que puede haber trabajo infantil, sino que le estamos diciendo con estos mapas hay trabajo infantil o hay la probabilidad de que haya trabajo infantil, hagamos algo, ¿no?
También permite activar mecanismos de colaboración entre diferentes sectores, porque entonces se hace más visible. Y acá es importante este aspecto comentarlo en esta reunión, porque todos somos actores importantes y esta herramienta puede servir al sector, digamos, público, como al sector empleador, como a las organizaciones de trabajadores, a identificar dónde poder intervenir de manera más eficiente, ¿no? Dónde poder actuar, y si coincide con digamos, con territorios en los cuales tenemos presencia por nuestras intervenciones propias del trabajo, digamos, entonces puede ser una situación muy óptima para actuar. Tenemos el caso en Centroamérica, por ejemplo, que organizaciones productivas han hecho un match entre sus zonas de intervención con los mapas MIRTI, ¿no? Y poder priorizar en aquellas donde hay esa coincidencia acciones de sensibilización o de intervención o de acción conjunta incluso con el Estado para atender esta problemática, ¿no? Y finalmente, lo más importante, que saber conocer, ¿no? Saber qué está pasando nos permite fortalecer las políticas, porque entonces las políticas cobran más sentido, ¿no? Cobran, digamos, importancia y se les da la verdadera dimensión que tienen. Lo clave de esta propuesta es la territorialización, es decir, no quedarnos con la propuesta tan arriba como una declaración, sino la queremos en el terreno, actuando a través de sus actores locales, ¿no? Los municipios, las organizaciones sociales, las familias, ¿no? Atendiendo a los niños y niñas y sus familias que están en riesgo de trabajo infantil. Nosotros hemos, a la par que se ha desarrollado este instrumento, también necesitamos que ese instrumento sea conocido y sea apropiado por los países, ¿no? Entonces, se ha diseñado un curso que esté en línea y que invito a todos los presentes a, digamos, explorar en nuestra página web y conocer este curso, que está dirigido sobre todo a quienes pueden implementar medidas de política a nivel local, pero la verdad es que tiene una introducción y tiene una presentación y digamos, una inducción al tema de trabajo infantil que es útil para todos, y que entonces estaba dirigido en principio a los países que habían implementado el modelo de identificación de riesgo, pero en realidad nosotros tenemos, son 11 países los que han implementado este modelo, pero tenemos más de 17 países que están participando del curso. Entonces, es una herramienta que buscamos difundir para que poder integrar a mucho más actores sociales en esta tarea, ¿no? De identificar, de antecedernos al trabajo infantil y de actuar rápidamente para poder alcanzar la meta 8.7 que nos congrega en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y que busca erradicar el trabajo infantil al 2025. Esto es lo que quería compartir con ustedes. Yo sé que no es sencillo muchas veces entrar en la comprensión total del modelo, pero los invito a explorar nuestra página web. Van a encontrar bastante material y nada, muchas gracias por invitarme a participar. Muchas gracias a ti, Katia, y en efecto, hemos podido conocer en este bloque la existencia de los 10 principios empresariales a ponerlos en práctica en el desarrollo de las actividades empresariales, y a través de la exposición dada a conocer por Katia, hemos podido conocer no solamente de la iniciativa regional, el impacto que está teniendo en la región y en el mundo, y una herramienta muy accesible, y hay que decirlo, el Perú fue uno de los primeros países, ¿no?, en donde se implementó esta herramienta, y hoy tiene una serie de desarrollos que en un momento la señora Cecilia Tello, que tiene pues muchos años en el Comité Directivo Nacional para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil, nos lo va a comentar. Pero previamente, yo quisiera de manera muy sucinta comentar que la 5ª conferencia anual en este año hizo un llamamiento a la acción todos en
erradicar y acelerar la erradicación del trabajo infantil. Ese llamamiento de la acción de Durban lo compartiremos también a sus correos electrónicos, porque son acciones que hoy se pueden llevar a cabo. Y sin más, yo quisiera dar inicio a un panel que va a estar conformado por la señora Cecilia Tello, asesora del Comité Directivo Nacional para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil. Edgardo Rodríguez, me parece, no lo veo. José Luis, tu asistencia. Sí, la secretaria de Edgardo se lo dispensó, está en el norte, se quedó en la autopista detenido por el tema del conflicto. Y pues dijeron de que podía haber problemas. Bueno, Edgardo Rodríguez es el director nacional de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y que siempre participa en espacios promovidos y a cualquier le invita para abordar temáticas como la que estamos planteando el día de hoy. Y por supuesto, en este panel entonces daremos la presencia de la señora de Jenny Bento, presidenta del Comité Nacional de Empresas y Derechos Humanos, en el cual trataremos de hacer una dinámica rápida. Sabemos de los tiempos, el horario no es el mejor, pero por lo mismo hemos querido aprovechar y optimizarlo con contenido, como quien dice, esencial sobre el tema abordado. Este panel, ¿no?, tendrá 2 rondas en donde les pediremos tanto a Cecilia como para que lo pueda comentar con Jenny, y se puedan abordar de preguntas, ¿no?, puntuales, ¿no? El marco de la actuación, ¿no?, que ha sido explicado por UNICEF, ¿no?, y por Katia Romero a través de la herramienta mencionada sobre el modelo de identificación de riesgo, el MIRTI, ¿no?, de trabajo infantil. ¿Cómo viene su aplicación efectiva en el Perú? Cecilia, por favor, comentario te merecería, y a lo que le pediría a Jenny que pueda reforzarlo con un comentario complementario. Bueno, que tengan todos y todas muy buenas tardes. En un momento en el cual nos encontramos en una coyuntura bastante difícil para el país, me parece que con relación a la pregunta, nosotros lo que podemos observar es que existe una voluntad de parte del Estado y de distintos actores de hacer efectivas el cumplimiento tanto de los principios empresariales, de los derechos que asisten a los niños, niñas y adolescentes, y en el caso concreto de lo que mencionó María Katia, de parte del Estado, el Estado peruano en este caso, ha existido el deseo de ser parte tanto en la formulación, en el trabajo articulado para poder concretar y traer para el país esta herramienta que es el MIRTI, ¿no? El cual no solamente nos hace ser parte, sino también que lideramos un proceso de institucionalización de esta herramienta, porque fue aprobada como una metodología, no como resultados, sino como una metodología que iba a llevar de manera regular al país a poder presentarle a los gobiernos locales, a los gobiernos regionales, el índice de riesgo o la tasa de riesgo, más no la tasa de trabajo infantil, sino el riesgo que existe para que en sus territorios, respecto de que muchos niños, niñas y adolescentes puedan caer en situación de trabajo infantil. Y esta situación nos ponía a nosotros en una importante posición respecto de lo que se demanda siempre, que es la evidencia. ¿Cómo justificamos el priorizar? ¿Cómo justificamos la urgencia y la necesidad de actuar? Y frente a esa justificación que ya se tenía con estos datos y con esta metodología aprobada a nivel del Ministerio de Trabajo, con una resolución ministerial, lo que también surgió de la mano desde la mirada de gestión y de lo que se trabajó a nivel de la Dirección General de Derechos Fundamentales, Laborales y Seguridad y Salud en el Trabajo, es el poder acompañar junto a esta evidencia
una alternativa territorial que es el modelo municipal, que activa a los actores locales, a las distintas autoridades y funcionarios locales, para desde el riesgo articularse y poder dar una respuesta conjunta que pueda permitir prevalecer la protección de los niños, niñas y adolescentes a nivel local. Entonces, esa ya fue una construcción a partir del conocimiento y a partir de articular las distintas alternativas de solución que traía en su momento la Estrategia Nacional para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil. Darle un sentido articulado y darle una mirada de gestión que en los territorios se pudieran facilitar de alguna manera la necesidad de protección a los niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, dentro de lo que ha mencionado en su momento Laura Salamanca, el COVID ha sido un antes y un después para el proceso de cierre de brechas, no solamente en nuestro país, sino en distintos espacios a nivel del mundo. Y este antes y después ha desnudado una realidad lamentable para el país, que es que se ha visto expuesta la necesidad de poder fortalecer la acción del Estado, incrementarlo, hacerlo mucho más presente a nivel nacional y hacerlo más efectivo, para que podamos y también replantearnos la mirada de la protección social que necesitan no solamente y de manera o mirada desde estancos separados, sino de manera articulada desde las familias, la protección social que necesitan las familias frente a la situación de crisis que podemos enfrentar. Y también evaluar la responsabilidad de poder plantear bajo este contexto cómo generamos acciones para fortalecer, por ejemplo, la canasta familiar, generar trabajo decente que en su momento permita, en este caso, fortalecer también el cuidado que merecen los niños en el contexto de un hogar y de una familia cuando tenemos ingresos adecuados y asegurados, dignos, dentro del espacio familiar. Y en ese sentido, lo que nosotros consideramos es que sí, existe una brecha desde las intenciones y desde lo que el Estado tiene como capacidad incorporar, reflexionar y aprobar frente a lo que impacta finalmente dentro de la sociedad y dentro de lo que pueden recoger los distintos actores que son parte de este Estado. El sector empresarial, el sector de trabajadores, la sociedad civil, y en este caso también podemos incluso hablar particularmente de los niños, niñas y adolescentes desde una mirada de ejercicio de derechos y de ser parte de estos procesos. Entonces, y frente a esta necesidad de acción y de poder lograr la aplicación efectiva, como es parte de la pregunta, lo que nosotros en este caso tenemos es la necesidad de escucharnos todos y de poder construir desde esta urgencia de escucharnos, construir de la mano del Estado la posibilidad de cumplir las normas, la posibilidad de mirar el sentido humano que tiene los hogares, las familias, para proteger en este caso lo que todos hemos reconocido dentro de este espacio, que son los más vulnerables, los niños, niñas y adolescentes, y que de esa manera también vamos a plantearnos seguramente una agenda social, como ya lo decía en su momento, que nos haga realmente una sociedad que respeta y cuida a nuestros niños, niñas y adolescentes, y de esta manera también podemos en ese camino hacer efectivos cada uno de los compromisos que hemos asumido y de las herramientas que hemos incorporado para poder revertir, en este caso puntual, el trabajo infantil. Y será también la manera como
reduzcamos aquello que es latente en nuestro país, la tolerancia social frente al trabajo infantil. Y de algo que es importante leer en las cifras es que nosotros, como país, la mayor representación del trabajo infantil se encuentra en la zona rural, es agrícola y en la parte de la agricultura familiar, sobre todo. Entonces, lo que tenemos nosotros en manos, en procesos distintos a los que hemos vivido, por ejemplo, y que hemos conocido a través de la y en el contexto de la revolución industrial inglesa, francesa, alemana, en la cual, por ejemplo, se vio la necesidad de visibilizar las atrocidades que vivían las familias, de enviar a sus hijos a trabajar dentro de las fábricas, donde eran propensos a morir, a lastimarse, a mutilar sus cuerpos. Lo que nosotros no tenemos de manera a nivel de revolución o de manera intensa es este proceso de revolución industrial como país. Y es por eso que ese incremento de trabajo infantil se da con una visión distinta frente a lo que se vivió en Inglaterra, Alemania, Francia, por dar algunos países respecto de esta situación. Y nosotros vivimos la identificación de un trabajo infantil sin revolución industrial y asociado a lo que en su momento eran las realidades previas a esta situación en estos países donde las familias labraban la tierra, trabajaban la tierra y no tuvieron esta necesidad hasta previa a la revolución industrial de trasladarse a las ciudades para emplearse dentro de estos espacios o estos centros industriales. Entonces, el problema público que tenemos entre manos está asociado a las familias y el problema público que tenemos entre manos está asociado a la agricultura respecto del trabajo infantil y en esa mirada tenemos la responsabilidad todos los actores que somos parte del Comité Directivo Nacional para la Prevención y Erradicación de Trabajo Infantil, donde se encuentra CONFIEC en este caso, es para poder abordar y para poder hacer efectivo desde cómo nos sumamos en esta cruzada de asumir cada uno el cumplimiento de las normas y las disposiciones que hemos asumido, no como Estado, no como gobierno, no como ejecutivo, sino como Estado. Efecto, Cecilia. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Cecilia, por el marco general que nos has dado de cómo se viene aplicando en el Perú a través del Comité Nacional para la Prevención y Erradicación de Trabajo Infantil, comité que convoca a más de 120 organizaciones, instituciones, fundamentalmente estatales, donde el sector empresarial también está representado en el diseño y desarrollo, ¿no?, de acciones dirigidas al abordaje del trabajo infantil en el Perú. Jenny, como presidenta del Comité Nacional de Empresas y Derechos Humanos, tú más que nadie conoce cómo el sector empresarial ha venido abordando, ¿no?, distintas iniciativas de respeto de derechos en el desarrollo de sus propias actividades empresariales. Bajo la perspectiva de lo comentado por Laura Salamanca de UNICEF con los principios empresariales, luego lo mencionado por Katia Romero, ¿no?, en la iniciativa regional y esta importante movilización de compromisos de los países en la región, ¿no?, que se ha traducido en algunas herramientas, y los comentarios de Cecilia Tello, ¿no?, como representante del Comité Nacional. ¿Qué mensaje te gustaría transmitir a las empresas, ¿no?, como acciones, como respuesta a este llamado a la acción, de forma tal de que se materialicen cada vez más y con mayor intensidad un compromiso, no solamente por la defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, sino en particular el abordaje de la erradicación del trabajo infantil?
Muchas gracias, Cecilia. Trataré de ser breve porque entiendo que estamos con tiempos en la agenda. En primer lugar, estamos hablando de un problema público, ¿no? Un problema público, el trabajo infantil. Y me lleva a la reflexión, en primer lugar, de los factores externos e internos que han agudizado este problema. Y yo creo que tranquilamente esos factores externos e internos los podemos extrapolar no solamente a lo que es el problema del trabajo infantil, sino una serie de problemas que nos ha traído el COVID-19 y otros factores externos como los conflictos internacionales, los problemas internos que tenemos de crisis, de falta de estabilidad política y un conjunto de factores externos e internos que agudizan un conjunto de problemas. Uno de ellos es el problema del trabajo infantil. Yo creo que esos factores son clave para el conjunto de reformas que se quieran realizar y las propuestas que se quieran dar para un problema público, ¿no? Como es en este caso el trabajo. En segundo lugar, al escuchar nuevamente cómo nos han llevado por este recordar de qué son los principios empresariales de los derechos del niño, pienso también en que tiene mucha relación con los principios rectores en empresas y derechos humanos. ¿En qué sentido? Y encuentro ahí puntos de encuentro. Y donde hay un llamado especial a las empresas. En primer lugar, el compromiso político al más alto nivel de toma de decisiones, es decir, desde las empresas, desde la CONFIEP y de todos los gremios que integramos en la CONFIEP, el primer punto de partida es el compromiso político al más alto nivel, llámese los CEOs, los gerentes generales, los líderes de las empresas que profesan con el ejemplo, y hacen un llamado a la acción a las empresas, a sus trabajadores, a sus cadenas de suministro, y ahí vamos viendo cómo se va moviendo la aguja en ese sentido, ¿no? Hay un efecto contagio, impacto a toda la cadena de suministros también. Y lo hemos visto cuando hablamos, por ejemplo, hace un momento en la mañana de la debida diligencia, ¿no? Hemos visto también un poco ese efecto contagio, y yo creo que eso es fundamental, ese compromiso al más alto nivel, y luego cómo alineamos el buen gobierno corporativo y el marco de gobernanza que tenemos las empresas en esa línea. Y esos son ajustes razonables que podemos realizar en nuestras políticas de buen gobierno corporativo, nuestras políticas de derechos humanos, nuestros códigos de conducta, desde la CONFIEP y esos esfuerzos también, y cómo eso se comparte y se extrapola al resto de las empresas, ¿no? Hablamos también de marcos modelos que se pueden diseñar para que sean más fáciles para las empresas poder adecuar estos estándares e incorporarlo dentro de sus organizaciones. Y luego viene este llamado a la acción, ¿no? Una vez que tenemos el compromiso político, el buen gobierno corporativo, el marco de gobernanza, ¿no? Ya viene el llamado a la acción, a hacer esos ajustes dentro de las organizaciones para que podamos erradicar lo que es el trabajo infantil, y mucho cuidado en lo que es la cadena que forma parte de la cadena de suministros de las empresas. Lo siguiente es algo que conversamos en la mañana, ¿no? Esta movida de aguja se da, yo me quedo mucho con la frase de Ruther Bregman cuando habla de los cambios se hacen y el poder más fuerte que hay para hacer un cambio es cuando realmente queremos hacer las cosas, ¿no? Yo creo que en esa línea estamos trabajando desde CONFIEP, está Oscar Caipo acá, y no solamente impulsando el tema de erradicar el trabajo infantil, sino hace poco hemos tenido la semana también en temas de conducta responsable, especialmente en lo que es el tema de anticorrupción, ¿no? De integridad. Entonces ahí hay un conjunto de temas que van acompañados con esto, que es este llamado a la acción al sector empresarial y a liderar con el ejemplo de esa línea. Lo otro es que he escuchado esta herramienta que me parece muy potente de trabajar con base a evidencia y de hacer un análisis de riesgos. Y vuelvo al capítulo anterior de los principios rectores, ¿no? Que también van en la misma línea, ¿no? De hacer un due diligence, y es que no es otra cosa más en sencillo que hacer un análisis de los potenciales, no solamente los riesgos hacia el negocio, sino algo muy importante, los impactos que nosotros podemos generar, ¿no? Y así nuestros impactos directos como comunidades de negocio, pero también las cadenas de suministro que integramos, que forman parte de nuestra cadena, y cómo podemos impactar en las partes interesadas, ¿no? Entonces, esa es incorporar ese sistema de gestión o de análisis o de herramientas, ¿no? De medir los riesgos y los impactos, son herramientas muy valiosas que finalmente nos da lo que nos acaba de mencionar Katia y también Cecilia, en cuanto a tener ya lo que son propiamente una evidencia que arroja un mapa de riesgo, ¿no? Y en función de eso tomar la decisión más adecuada. Y en realidad esto aplica también para el resto de riesgos o impactos que puede tener un negocio. O sea, no solamente el tema de erradicar el trabajo infantil, sino yo lo agrupo en lo que son los riesgos sociales y de derechos humanos, donde uno de ellos es justamente erradicar el trabajo infantil, pero esta mirada de riesgos e impactos es fundamental, y me parece muy valioso que lo estemos llevando. Yo lo he visto mucho en el sector de donde estoy,
¿no? Que propiamente siempre estamos trabajando con sistemas de gestión de riesgos e impactos, pero me parece una herramienta súper valiosa que se lleve estas buenas prácticas a lo que es propiamente la erradicación de lo que es el trabajo infantil, y podemos tener un mapa de riesgos y en función de eso tomar las mejores y las decisiones más inmediatas, ¿no? Y finalmente esta consecuencia y probabilidad de que estos eventos no deseados se materialicen, que finalmente que se produzca o se reproduzca estas prácticas que son nocivas, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí estamos trabajando varias empresas. Yo creo que esta mirada de riesgos e impactos es muy valiosa y que podemos seguirla compartiendo con otros espacios, ¿no? A nivel, no solamente con sectores que pueden estar más familiarizados con la mirada de los riesgos y los impactos, sino llevarlo a la grande, mediana y pequeña empresa. Y creo que ahí es donde son los temas más difíciles y más retadores, en los proveedores locales y en esta mirada de trabajo muy fuerte con las regiones, ¿no? Yo creo que eso es parte también del trabajo que nos llevamos con el comité para el próximo año. Yo me quedo tenía dos inquietudes. Yo entiendo que eso está trabajándose mucho de la mano con el Estado, pero estaba pensando un poco en que hay un conjunto de programas sociales que tiene el Estado, no solamente para los ciudadanos, sino también para las empresas, y estaba inquieta un poco si es que se había pensado que en el marco de estas transferencias condicionadas que a veces se hacen a los beneficiarios o a las empresas, llámese préstamos, etcétera, si es que se ha incorporado esta herramienta, ¿no? O sea, yo encuentro ahí una ventana de oportunidades de poder incorporar, por ejemplo, lo he visto en el caso del programa Juntos, cuando se hacían las transferencias condicionadas, tienes que cumplir una serie de requisitos si se va a realizar la transferencia, pero si estamos hablando a nivel ya de empresas, si vamos a hacer el tipo de préstamos, etcétera, considerar esta herramienta dentro del balance no sé si es que eso se ha considerado. Yo me quedé con esa inquietud porque siempre estoy pensando en ventana de oportunidades en función de lo que acaban de presentar. No sé si lo habían evaluado en el análisis que habían realizado. Muchísimas gracias, Cecilia, y a todos por su atención. Gracias y felicitaciones por la herramienta. Muchas gracias a ti, Jenny. Sin duda, este modelo de identificación de riesgo ya tiene unas líneas de acciones concretas con las municipalidades. La articulación y la prevalencia de distintas instituciones públicas que vienen participando en el Comité Nacional hacen que esta herramienta sea de amplio conocimiento en el sector público. Lo que necesitamos es que llegue al sector privado, para que precisamente se haga lo que tú bien dices, Jenny, es decir, tenerlo como parte del mapa de identificación de riesgo, ¿no? A efecto de no solamente focalizar, sino fundamentalmente atender, o sea, qué acciones se pueden hacer dirigidas a las zonas rurales donde se encuentre llevado a cabo la empresa o en las áreas donde se encuentre, donde pueda haber presencia de trabajo infantil, ¿no? Y ese es un compromiso que se puede hacer ya hoy. Hemos mostrado la necesidad de asumir compromisos. Hay muchas empresas que lo están haciendo, hay que invitar a más empresas a que lo hagan. Existen herramientas, existen principios empresariales, pero bueno, que existen canales como este que se ha creado a través del Comité Nacional de Empresas y Derechos Humanos, para dar a conocer todas y todos que no solamente existen, sino que en definitiva todas y todos podemos hacer algo para lograr los derechos de los niños, niñas y adolescentes sean garantizados en un Estado de Derecho, por supuesto, en la vida de cada uno. Muchísimas gracias, Oscar, por estar hasta el momento en la sesión. Muchas gracias, Katia, por habernos compartido la información sobre la iniciativa regional, a ti, Cecilia, por ese trabajo tan diligente desde el Comité Nacional de Erradicación de Trabajo Infantil, y por supuesto a Jenny Bento, presidenta del Comité Nacional de Empresas y Derechos Humanos, por las líneas orientadoras dadas en este mensaje, y a José Luis Altamisa en la coordinación y desarrollo del evento aquí en la CONFIEP, un gran equipo que está promoviendo la conducta empresarial responsable en el sector empresarial. Muy buenas tardes a todas y todos, y hasta otra oportunidad. Gracias. Buenas tardes, muchas gracias. Gracias, felicitaciones por la herramienta. Gracias, buenas tardes. Chao, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Gracias, buenas tardes.